¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de MongoDB, con el que llegamos a la última letra de CRUD, la letra D de la operación delete. Vamos a ampliar las funcionalidades de nuestra aplicación con la posibilidad de poder borrar documentos de una colección en MongoDB. Para hacerlo tendremos que volver a modificar nuestro archivo -boar.php para añadir un enlace borrar, y tendremos que añadirle también un poco de código JavaScript para que pregunte para no borrar un documento por error. Y posteriormente tenemos que crear el archivo delete, donde incluiremos el código necesario para borrar uno o varios documentos. Así que vamos al taller y vamos a seguir elaborando nuestra aplicación. Aquí estamos en esta nueva versión de -boar.php. Primero vamos a ver el funcionamiento, posteriormente explicamos un poco los cambios, pero observa como aquí hemos añadido un nuevo enlace que es el que vamos a utilizar para poder borrar, y para confirmarlo y que no se borre por error, aquí hemos utilizado un pequeño script con una función a la que llamamos confirm delete para que nos muestre un mensaje antes de llevar a cabo la eliminación. Y aquí tenemos el archivo delete.php, en el cual lo fundamental es el uso del método remove, del que hablaremos ahora un poco más en detalle, eliminando el documento del cual le indicamos la ID. Si ejecutamos ahora el archivo -boar.php, vemos como junto con todas las funcionalidades que ya tenía, aparece ahora un enlace para borrar, y si pulsamos sobre ese enlace se nos abre el mensaje, el código JavaScript, para confirmar que realmente queremos borrarlo. Si pulsamos aceptar, este post en concreto va a eliminarse, como vemos ahora. Aquí nos lo indica que se ha borrado, y si queremos volver al panel de control, aquí estamos ahora ya solo con los posts que quedan aquí. Veamos entonces un poco más en detalle el código, y vamos a hablar también un poco del método remove, que es el que nos permite llevar a cabo esta acción. El código es realmente muy sencillo, poco tiene que explicar. Como decíamos, dentro de -boar.php incluimos un nuevo enlace para borrar. La diferencia respecto a los otros dos es que aquí ahora incluimos el método de JavaScript onClick. Cuando se hace el onClick, entonces se ejecuta la función confirm delete, que es la que está aquí arriba. Un sencillo código, aquí lo tenemos, JavaScript, que hace que se abra una ventana con una pregunta, y en caso de que se conteste correctamente, entonces lo que hace es llevar a cabo el borrado con la información que aquí tenemos. Bueno, en fin, se hace el borrado. Lo que se hace es llamar a la página de delete.php con el ID que se le ha pasado, dependiendo del artículo sobre el que hemos pulsado, porque realmente el que lleva a cabo el borrado desde luego es el archivo delete.php, que es este que tenemos aquí, también tremendamente sencillo. Y en este script delete.php lo que hacemos es usar el método remove, que es el que nos va a servir para borrar un artículo de la base de datos. Este método remove, como vemos, lo que hace es tomar un array como su parámetro, que es utilizado para informarse, para consultar cuál es el documento que tiene que borrar. Tal como está escrito, si varios documentos cumplieran con la consulta, entonces se eliminarían todos esos documentos. Ahora veremos argumentos opcionales también para este método remove, que permitirá que eso no sea así, por ejemplo.
Antes de ver esos argumentos opcionales, solo decir que una vez que se ha borrado, pues se va a mostrar un mensaje indicando que se ha borrado de modo correcto y un enlace si queremos volver al panel de control, como vimos hace un momento ahora cuando lo utilizábamos. Aquí vemos otro ejemplo genérico del uso de este método remove. Como en los anteriores videotutoriales, lo incluiré dentro del archivo delete.php, aunque en este caso no vamos a estar viéndolo de nuevo allí como comentario. Simplemente observa como aquí, tal como lo utilizamos, al no indicarse otra cosa, ya tendrías que saber qué es lo que va a hacer. Creo que tiene que estar claro, y también lo pone aquí arriba en el comentario, así que más se borrarían todos los documentos de la colección en las que el género fuera drama. Si no se indica otra cosa, como veremos ahora en los parámetros opcionales, borra todos los documentos que cumplan las condiciones de la consulta. Aquí, como vemos en el array, se indica que el género tiene que ser drama, así que tal como va, borraría todos esos documentos. Veamos entonces esos argumentos opcionales que en varios casos son muy similares a los vistos ya en otros métodos, como ocurre con save. Ya sabemos que utilizando este argumento opcional, indicándolo como hacemos aquí, a true, lo que hace el driver PHP MongoDB es esperar a la respuesta de la base de datos antes de continuar con la ejecución. Recuerda que por defecto es false como en los otros casos. Aquí de nuevo tenemos un ejemplo de código. El segundo argumento opcional es también otro viejo conocido, timeout, que ya sabemos que sirve para especificar un tiempo de espera para que la operación de borrado se lleve a cabo. Es en milisegundos y tiene que utilizarse siempre junto con el otro argumento opcional save que decíamos ahora. Aquí de nuevo código, que con la diferencia de que ahora es aplicado a remove y no a update, por ejemplo, pero el código es exactamente igual. Y el tercero de estos argumentos opcionales, que puede que sea el más interesante, se trata de just one. Con esto lo que se le indica es que solo borre el primero de los documentos que se corresponda con la consulta. Aunque haya más, nos aseguramos que solo se va a borrar un documento. De nuevo aquí tienes un ejemplo de snippet de código que lo hace. Pues aquí tenemos dentro del archivo delete.php estos snippets, y observa este último, que si no le añadiéramos aquí este argumento opcional just one igual a true, eliminaría todos los documentos que tuvieran género drama. De este modo solo borrará el primero. Pues entramos dentro de la recta final de esta primera aplicación, viendo cómo manejar las relaciones entre documentos. Cuando construimos una aplicación tenemos que mapear, relacionar los objetos del mundo real en un modelo de datos que cubra los denominados escenarios de casos de uso de la aplicación. Esto es lo primero que se aprende cuando se empieza a trabajar en el diseño de bases de datos. Los distintos documentos que vamos a utilizar seguro que van a estar relacionados en mayor o menor grado. Una aplicación típica de un blog, por ejemplo, va a tener artículos que son escritos por autores y en los que se pueden añadir comentarios por parte de los usuarios, comentarios distintos para cada uno de los artículos. Además, los artículos se pueden organizar en categorías creadas según los autores, según el tipo de artículo, etcétera. Pero
con lo visto hasta ahora en el curso, ya sabemos que MongoDB y en general las bases de datos no SQL son no relacionales por naturaleza, así que no van a contar en ningún caso con foreign keys y tampoco van a contar con joins. Si no contamos con estos dos medios, lo que hay que plantearse ahora es cómo vamos a poder simular esta relación entre documentos cuando utilicemos una base de datos como es MongoDB. Hay dos modos en los que podemos hacer esto. Por un lado, podemos embeber un documento dentro de otro documento, o bien podemos crear una referencia de un documento al otro. Veamos para empezar cómo podemos embeber un documento dentro de otro. En este método vamos a tener un documento de alto nivel, que es, por ejemplo, el que vemos aquí con los datos de un usuario. Y dentro de este documento podemos embeber, podemos hacer que contenga otro documento que podría ser, por ejemplo, la dirección con los datos que aquí podemos ver. De este modo, aquí tendríamos el documento address con una serie de campos que está incluido dentro de un documento superior que sería usuario. Este es el modo en el que podemos embeber un documento dentro de otro. Decíamos que un segundo método es que un documento contenga una referencia a otro documento. Por ejemplo, podemos tener un documento artículo con la información tal como la que vemos aquí, y dentro de él podemos referirnos a un documento autor almacenando su ID, la ID de un autor, que aquí como vemos aparece Object ID, como ya sabemos, aparece como un campo dentro de otro documento. Son los dos métodos que nos permiten crear relaciones entre documentos en MongoDB. Tanto en un caso como en otro, la principal diferencia respecto a las bases de datos relacionales es que la integridad referencial de estos documentos se maneja en el nivel de la aplicación y no en el nivel de la base de datos. Eso significa que tenemos que escribir el código para manejar la relación entre estos objetos dentro del lenguaje del lado del servidor y no en el código de la base de datos. Veámoslo en un caso concreto. Dentro de nuestra aplicación vamos a hacer que los usuarios puedan incluir comentarios dentro de cada uno de los posts, de los artículos que se vayan escribiendo. Por tanto, hay que crear esa relación entre comentarios y artículos. Vamos allá con la práctica. Vamos a modificar el archivo blog PHP de modo que los lectores puedan postear comentarios en un artículo. El lector escribirá su nombre, una dirección de email y un comentario. Esto irá en un formulario que se encuentra justo debajo del artículo, al que se accederá en cada caso a través de su ID. También vamos a crear un nuevo script al que llamamos comment PHP, que será el encargado de recibir el comentario que envíe el usuario y salvarlo en la base de datos, redireccionándonos después al post del blog. Post o artículo del blog en el que ya aparecerá este nuevo comentario enviado y cualquiera que se haya enviado antes. Tendremos también que incluir alguna nueva regla dentro de la hoja de estilos CSS. Antes de explicar un poco más en detalle el código, lo vemos en funcionamiento. Aquí estamos ahora en la página blogs PHP y ahora cuando pulsamos sobre cualquiera de los artículos para ampliar, observa como aquí nos aparece la posibilidad
de incluir comentarios con el nombre, el email y aquí el comentario que queramos poner. Y ahora al salvar, como dijimos, lo que se llama es a comment PHP, que guarda esta información en la base de datos y la publica justo debajo del artículo. Pulsamos en salvar y como vemos ya aparece aquí ahora el comentario y la fecha. Podemos seguir incluyendo más comentarios y seguirían apareciendo debajo. Si analizamos el código, vemos que la mayor parte de los cambios los hemos hecho dentro de blog PHP, porque tenemos que incluir dos partes nuevas que empezarían a partir de aquí. Una, que será la encargada de mostrar justo debajo del artículo los comentarios que se vayan añadiendo, y otra que es el formulario dentro del cual se puedan ir añadiendo nuevos comentarios. Como podemos ver aquí, la acción del formulario es el otro script, la página comment PHP, que es el script que hemos creado para procesar toda la información que incluya el usuario. Este script, como vemos, se centra sobre todo en el uso de este array, el array comments, que es donde se va a almacenar toda la información que escriba el usuario. Pero observa ahora aquí como cada elemento de comments es a su vez un documento embebido que contiene varios campos. Aquí tenemos el campo comment con la información para cada uno de ellos, así que por lo tanto aquí tenemos el ejemplo que estamos intentando ver ahora de cómo podemos embeber un documento dentro de otro. Y para poder empujar este objeto dentro de comments utilizamos array pass, como aquí podemos ver, al que le pasamos como argumentos el array dentro del cual queremos introducirlo y el array que queremos introducir. Este es el modo en el cual vamos a poder embeber la información. La pregunta ahora sería qué es lo que debemos de hacer con estas relaciones entre documentos, si embeber o referenciar. Como siempre depende, pero como norma general en MongoDB se prefiere embeber documentos a referenciarlos. La razón para eso es que si los objetos están embebidos son más eficientes que los referenciados en términos de ejecución. Por ejemplo, los documentos comparten espacio en disco y además los documentos embebidos se cargan en memoria cuando se cargan los documentos que los contienen. Si lo que hacemos es referenciarlos, entonces vamos a tener que volver a comunicarnos con la base de datos de nuevo. Así que los documentos embebidos tienden a ser algo más rápidos, pero esto no significa que tengamos siempre que usar objetos embebidos. Cuando diseñemos el modelo de datos, embeber tiene que ser la primera opción, pero puede haber casos en que no sea así. Como regla general también, cuando necesitemos crear relaciones entre objetos del mismo nivel, de alto nivel o del mismo nivel, entonces mejor referenciar. En el ejemplo del blog, artículos y autores deben relacionarse por referencia. Mientras que cuando hablamos de objetos que se contienen unos a otros, como ocurre con artículos y comentarios, entonces debemos de embeber. Creo que debe estar clara la diferencia. No tiene mucho sentido embeber los datos del autor con cada artículo, pero sí tiene mucho sentido embeberlo con los comentarios relacionados con cada artículo en concreto. El siguiente paso es ver cómo podemos hacer consultas dentro de objetos que se encuentren embebidos en nuestros documentos. MongoDB nos permite hacerlo y aquí tenemos un ejemplo de un documento embebido dentro de otro. Como vemos aquí, tenemos un documento que son los datos de un usuario y dentro tenemos como documento embebido la dirección. Tenemos dos ejemplos que nos llegan muy sencillo, pero para entender el proceso de consultas.
Ahora, si tuviéramos que obtener todos los usuarios de Alcamut, provincia de Murcia, tendríamos que hacer una consulta a la colección como la que vemos aquí. De nuevo, se trata de un interesante snippet que incluiré también dentro del código de la aplicación como comentario para que vaya recopilando estos snippets. Esta consulta obtendría el usuario Alberto Monagro. Este método de consulta se conoce como consultar por subobjetos, pero tiene una limitación. Los subobjetos tienen que coincidir exactamente con los objetos embebidos. Si escribiéramos un código como el que vemos aquí en la parte inferior de la pantalla, no nos devolvería ningún dato, porque lo que va a buscar es documentos para dirección, pero que solo tengan un campo, el campo provincia, y por lo tanto no coincidirá con ninguno de los documentos porque tienen ciudad y provincia, así que no devolverá nada. ¿Cómo podemos solucionar esto? Sería como este código que podemos ver en naranja. Nos devuelve los dos usuarios que tenemos en el ejemplo. Para ello, como vemos, usamos lo que se conoce como la notación DOT o el uso de la notación punto, que se utiliza muy a menudo en los lenguajes de programación orientada a objetos, y lo que nos permite es filtrar dentro de objetos embebidos y consultar por valores concretos de campos. Aquí, como vemos, lo que hacemos es buscar dentro de un campo llamado provincia, que se encuentra dentro de un documento embebido llamado dirección. De ahí el uso de dirección.provincia, y después le indicamos el valor que hay que buscar, que en este caso es Murcia. Como los dos usuarios son provincia Murcia, nos devolverá los dos. En el ejemplo en amarillo que utilizamos en un principio, tampoco sería nada difícil reconvertirlo utilizando la notación DOT, aunque en este caso, como dijimos, como recuperamos todos los campos de un documento embebido, se puede escribir tal como está aquí. Pero si no, simplemente tendríamos que hacer lo mismo, dirección.ciudad igual a lo que fuera, Alcamut, por ejemplo, Lorena, y dirección.provincia la que fuera. Y desde luego también podría ser, aquí está simplificado, con documentos que tuvieran más campos. La notación DOT nos permite acceder a campos concretos dentro de un documento embebido. Creo que no tiene que tener más complicación. Con esto terminamos este video tutorial y también terminamos esta primera aplicación creada con el uso de PHP y MongoDB. No nos hemos parado en el diseño, incluso no hemos relacionado todas las páginas entre sí. Desde luego tendrías que hacerlo de modo muy rápido sin problemas. Pero en el próximo video tutorial empezaremos a profundizar en otros temas clave en el trabajo con MongoDB y PHP. Por hoy quedamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.